para mejorar la nutrición. Comidas doradas y comidas chatarras. Así son las cosas del buen comer. En el Centro 11 tenemos todo para cuidar tu salud. Gimnasio, natatorio, nutrición, kinesiología y mucho más. Todo en un solo lugar. Secretaría de Deporte y Turismo. Gobierno de Río Cuarto. Deudas que había acumulado, llega a la mañana de Así Son las Cosas el licenciado Lautaro Irastorza Rocia. Me salió en versito y todo. ¿Cómo estás, Lauti? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Nos ha traído un budín hecho Sí. fato in casa. Fato in casa. Fato in casa. Sí, bueno. cumpliendo Con parte de la fórmula propia, digamos. Fórmula propia, sí, receta propia. Muy bien, bueno, ahora no puedo comerlo ahora porque tengo que hablar. Muy bien. Pero cuando me calle y usted hable, largo. Bueno, y rompí igual con el ritual de las galletitas. Sí, no, que eran patada en el pecho me necesitaba con la galletita que estoy comiendo. ¿Tiene que saludar a algún amigo en su día? Quede bien con ellos. Muy bien. Gratis, muy bien. se Por lo dejamos. favor. Obvio. Sí, saludo a todos mis amigos, obviamente, de mi grupo. ¿Ustedes tienen muchos, pocos? Y según los ámbitos. Según los ámbitos. Mi ámbito de trabajo, ahí del gimnasio, del gimnasio donde trabajo, de Motus, también hay de Centro 11, y bueno, de mis grupos de amigos tanto de la facultad y mis amigos que me han quedado del colegio. Exactamente, que nos seguimos juntando obviamente Se el día sigue de hoy. juntando. Sí. Bueno, muy Siempre. bien. ¿Y le piden asesoramiento nutricional a sus amigos no? A veces deslizan comentarios, sí, siempre está presente, siempre. Bueno. Me han atribuido el rol últimamente, que eso siempre se lo voy a reprochar, Sí. que por ser nutricionista yo siempre me tengo que encargar la parte de la verdura, digamos, como que lo restante me es ajeno, digamos, directamente. Ni los postres. Ni los postres, nada. no, es la ensalada siempre ahí, como que quiere hacer la ensalada y va ahí. La rúcula y todo eso. Exactamente. Bueno, muy bien. Pero además va a hablar del Día del Amigo, pero no Sí. sé por qué lo relaciona con el alcohol. ¿Qué es? ¿No hay amistad sin alcohol? Sí, puede haber totalmente, pero bueno, No es auténtica, es momento Leo. de fe. Claro, es momento de fe. Creo que los que se hacen más amigos se hacen siempre en estados de Los borrachos, alcoholismo. digamos. Exactamente, creo. ¿no? Bueno, cuente. Sí, le iba a hablar un poco, como obviamente va a ser semana, por lo que muchos me han comentado, de juntadas, de muchos eventos sociales, sobre todo en el ámbito de aquellos que tienen varios grupos de amigos, hablar un poco de consumo de alcohol, cómo impacta en nuestro cuerpo en ese consumo, este tan famoso, frecuente, fijo, ¿no? Las grasas, por ejemplo, el alcohol, eso que se solía traer. Y al último te dejé como un top 5, de bebidas más calóricas, en ese sentido, Ajá. alcohólicas, para que lo Tengo veamos. miedo que me diga que las que tomo yo son todas las más calóricas. Y vamos, y capaz miti, Miti, bueno, dele algo nomás. conozco. Bueno, con respecto al alcohol, porque siempre se aconseja sobre todo moderar el consumo y moderarlo, sobre todo si la persona está manejando, incluso no consumirlo, porque es lo que se denomina neurodepresor. ¿Qué sería esto? Deprime el sistema nervioso, como que deprime el sistema inmune, que te baja las defensas. Bueno, baja el estado de alerta del sistema nervioso. ¿Me explico? Entonces, por eso traen a muchas veces estos estados en varias personas, de somnolencia, por ejemplo, los cuales a veces, por ejemplo, en lo que se traduce en situaciones al volante, se ven pérdidas de reflejos, por ejemplo, cosas, o, como digo, gente que capaz se queda dormida en ese sentido, en alto consumo. Con respecto al alcohol y esto que mencionaba de fijo no las grasas, ¿qué tan cierto tiene eso en cuanto a lo que es nuestra alimentación? El alcohol en sí no es que fija las grasas, el alcohol para nuestro organismo es lo que nosotros denominamos hepatotóxico, es decir, es tóxico para el hígado. Por eso hay muchos casos en gente que consume grandes cantidades de alcohol diarias de lo que se llama cirrosis, la famosa cirrosis hepática, que es el estado donde se empieza a regenerar y necrosar el hígado de la persona y pierde funcionalidad. ¿Por qué digo esto de que no es una relación tan directa fija las grasas? El alcohol, al ser tóxico para el organismo, lo que el organismo siempre va a priorizar es eliminarlo por sobre otra función que tenga en el momento. Entonces, cuando hay una comida con consumo de alcohol en el medio, que suele ser, como el alcohol también tiene un efecto diurético, deshidratante, hace que perdamos mucho líquido, sobre todo por orina. Entonces lleva a que nosotros a la hora de comer, como perdemos mucho líquido en orina, también perdemos lo que nosotros llamamos sodio. Entonces buscamos aquellos alimentos con más grasa, con más sal, como para empezar a reponer, porque la misma boca seca ya también te lo pide en ese caso. Entonces lo que provoca es
como es tóxico para el organismo lo que prioriza es eliminar primero el alcohol por sobre metabolizar las grasas, por ejemplo. Entonces, como que dice, bueno, tengo esto, vamos a priorizar lo que me es más urgente, que es esta metabolización del alcohol para eliminarlo rápido del cuerpo, y dejo las grasas de lado. Entonces muchas veces todos los otros nutrientes quedan en ese estado de almacenamiento, como no son utilizados, y se termina acumulando en el famoso tejido graso. Uh-huh. ¿Es falsa la idea de ese que el que consume mucho alcohol, ya como una cuestión adictiva, consume menos alimentos, digamos, tienden a ser personas más flacas, o es una etiqueta? Creo que es en cierto modo una etiqueta y no, capaz en contraposición al consumo de tabaco, por ejemplo. Sí. Aquellas personas con demasiado consumo de tabaco, como si les quita apetito, ajá, sí tienden a ser mucho más delgadas, y a veces cuando dejan de consumirlo les empieza a generar a modo del sistema nervioso esa ansiedad y empiezan a querer comer, y ahí es donde aumentan de peso. En cuanto a las personas, el alcohol aporta lo que también se denomina calorías vacías, es decir, calorías que no vienen de ningún nutriente en particular. Nosotros siempre asociamos las calorías a las proteínas, las grasas, los carbohidratos, hidratos de carbono, en este caso de nada. Entonces al cuerpo, al proveerle calorías vacías, sí, vos le aportas calorías, pero no viene de nada, entonces el cuerpo sigue necesitando nutrientes. ¿Y es siempre negativo consumir alcohol antes de la ingesta de alimentos? A ver, siempre que se aconseja hacerlo a veces en ventanas de consumo. Por ejemplo, se solía escuchar mucho o se suele hacer mucho, por ejemplo, en una juntada, arrancarse, qué sé yo, 6 de la tarde y terminar a las 3, 4 de la mañana el otro día, por ejemplo, consumiendo. Sí. ¿En qué te ayuda a consumir más esto que te digo? Te deshidratas, por ende tenés esa sensación de boca seca y querer algo con sal, entonces empezás a consumir más y no tenés un registro tan claro de lo que uno está consumiendo mientras consume. Entonces, porque en muchos lugares te dan el aperitivo para que vos de una empieces con el alcohol. Exactamente. ¿Eso para qué? ¿Para estimularte que comas o que no comas? Para estimularte que comas, sí, si no, no sería negocio, totalmente, ajá, no sería negocio para nada. Entonces, en esos casos sí. Y a ver, en cuanto a esto que me mencionaba de las personas, sí, por lo general tienden a ser personas con un mayor grado de sobrepeso, obesidad por ese lado. Que entorpece sobre todo personas que a veces están recuperando de lesiones musculares, ya sea desgarro, o en personas físicamente activas, deportistas. Todo lo que es alcohol entorpece, o mejor dicho, enlentece el proceso de recuperación muscular. Por eso hay que ser cauto en esas personas capaz que vienen de recuperaciones de lesiones bravas o muy largas. El cuidado en eso, porque capaz toda la recuperación que uno le favorece de otros aspectos, ya sea del aspecto kinesiológico, alimentario, descanso, el alcohol lo termina enlenteciendo o entorpeciendo a nivel del proceso en sí que sucede en el cuerpo. ¿Siempre hace mal el alcohol? Porque hay gente que dice, yo nunca tomé alcohol en mi vida. ¿Siempre hace mal el alcohol? A ver, siempre como hablamos, siempre es un consumo moderado. Sí, incluso de manera moderada. Si podés evitar incorporarlo al cuerpo, mejor. Si no te gusta y no estás habituado y no lo consumís por gusto, mejor. Como digo, para el cuerpo no deja de ser una sustancia tóxica. Tampoco quiero caer en una demonización, porque mucha gente lo consume y lo va a seguir consumiendo. Que se aconseja, obviamente, consumirlo con moderación en ese caso. Y en muchos casos también, como esto favorece a veces la deshidratación, intercalarlo a veces con agua, por ejemplo. El famoso, no sé, vamos a dar un ejemplo, una copa o una medida de vino con una medida de agua, por cada ejemplo. Tanto tomar un poco de agua. Exactamente, para no favorecer tanto ese proceso. Que a veces por eso viene la famosa, el otro día, la tan conocida resaca, por ejemplo. Bueno, ¿tomás agua entre medio? Ese es uno de los síntomas, la deshidratación. Pero es como el resultado de todo el proceso que tuvo que llevar a cabo el organismo, exacerbado para eliminar ese alcohol, que si está en demasía, y vos imagínate que el cuerpo puede metabolizar lo que puede ser capaz una copa de vino por hora. Imagínate a veces lo que se traduce en un consumo de una gran juntada. Claro. La cantidad de horas que le llevaría el cuerpo a metabolizar. Lo que todos estamos esperando, el top 5 de las bebidas más calóricas. Las que, si las tomás, engordás. Bien. Número 5, puesto número 5. Puesto compartido y bastante popular. A ver qué creen que pueden ser. Cerveza y cerveza va bien, va encaminado. Cerveza y Fernet, no, me parece que Fernet está más arriba. Está más arriba. Sí, cerveza y vino. Cerveza y vino tinto, ajá, exactamente. Los dos son, en ese sentido, en cuanto a lo que se sirve en lo que sea la pinta hoy en día, y la medida de vino, calóricamente hablando, te aportaría lo mismo. A veces
quien está acostumbrado a consumir mucha cerveza, que puede experimentar, sobre todo por temas de gas, la distensión abdominal. Esa sensación de la cerveza me hincha, por ejemplo. La famosa guata cervecera. Claro. Exactamente. Exacto. Pero incluso dependiendo, porque hay cervezas que son más livianas, por ejemplo los shops son más livianos que algunas cervezas que están más concentradas. Sí. Bueno, dependerá de la cerveza también, ¿no? Depende el trato que se le hace, sobre todo, a la malta en ese Puesto sentido. número 4. 4. Es una bebida que viene combinada, bebida blanca con algo más. ¿Daiquiri? Ese está, pero un poquito más arriba. Más arriba. No sé qué puede ser. El famoso vodka con energizante, por ejemplo. Sí, eso está puesto número 4. Puesto número 4, exactamente. Hay que a veces tener mucho cuidado con esto porque todos los que son bebidas energizantes más allá del azúcar, vienen versiones sin azúcar, el tema de la cafeína. Sí, ¿qué es? Fíjate que son dos cosas contrapuestas porque recién mencionaba, uno te neurodeprime y el otro te activa. Sí. Puesto número 3. El mencionado recién, Fernet. El Fernet con coca o Fernet solo. Fernet con coca. Con coca, claro. Porque Con ahí coca. la coca también te mete mucha caloría. A través del azúcar. Si bien hay mucha gente que hoy en día, sobre todo a veces muchas personas conozco con diabetes que consumen alcohol y consumen la famosa cero o sin azúcar en las bebidas. Eso no es Fernet. Eso no es Fernet. Eso no es. Eso está sujeto a discusión. El experimento alemán que han instalado para provocarlo. Es con la coca tradicional y si puede ser de botella de vidrio, mejor aún. Mejor. Bien. Bueno, bien. Puesto número 2. Entramos en el top 3. Puesto número 2, una que está muy en auge últimamente, también bebida blanca. ¿El gin? Sí. ¿Están todos tomando gin? Están todos tomando gin. Gin con sobre todo muchas veces gaseosas. Con lo que sea. Heladas, tónicas, exactamente. Bebida blanca y bueno, el agregado de azúcar también de la bebida influye. ¿Y la peor de todas es meterte la calorías? más calórica, Sí. muy frecuente o muy usual a veces en fiestas, el daiquiri. Ajá, el daiquiri es con lo rico que es. Y bueno, justamente. Hay que cuidarse del daiquiri entonces. Daiquiri cualquiera, el de compuesto por- frutilla, el que sea. Claro, ron, por lo general la pulpa de la fruta, que si viene en lata, ya viene con un agregado de azúcar interesante. Ajá. Y en el mismo mix se le suele agregar algo más para que quede dulce. Por eso a nivel, cuando uno lo toma, capaz no siente el gusto del alcohol o lo siente muy levemente en contraposición de las otras. Entonces todo ese agregado de azúcar, de fruta, en demasía, lo hace la más calórica en ese sentido. En cuanto a consejos para... No mencionaste ni el Gansia, ni el Cinzano, ni los aperitivos estaban... No, aperitivos por lo general como se consumen poco, la medida... Sí, muy sodeado. Sí. Y siempre es a mayor graduación alcohólica, más calórico. Más calórico. Exactamente. Todavía bien que las bebidas que tienen mayor graduación por lo general son las que se diluyen o que se toman breves medidas, bebidas blancas, o todas como el Fernet, por ejemplo. A modo de cierre, a ver, lo mismo que digo, moderarlo el consumo en ese sentido, tenerlo en cuenta sobre todo para cuestiones sobre todo de manejo, en caso de quien maneje no consumirlo por esta pérdida a veces de reflejo y de adormecimiento, y tratar de intercalarlo a veces en juntadas con vaso de agua para no perder tanto el estado de hidratación y no favorecer a veces la ingesta de alimentos tan salados, sobre todo que a veces el cuerpo necesita eso porque es lo que se pierde. Ricardo diría que yo tiro tos pálidas, porque yo siempre vengo y tiro tos pálidas. Bueno, pero sabe que Ricardo tiene un carácter muy especial. Es muy rico el budín. Bueno, me alegro. Muy rico. Y la próxima esperamos que traiga algún trago. ¿También es bartender? No, eso se me escapa de las manos. Más allá de lo clásico, yo consumo, pero no lo clásico. Bueno, lo clásico nomás. Gracias, Lauti. Hasta la semana que viene. Gracias, igualmente.